En la década de los 60, la prestigiosa Universidad de Princeton era uno de los centros de referencia en la búsqueda del santo grial de la cosmología. Han pasado más de 30 años desde que se postulara la teoría del Big Bang, y desde entonces los astrónomos van en busca de las migas de pan que nos puedan conducir a ese inicio del espacio, del tiempo y de toda la materia que conforma el universo observable. Las predicciones estimaban que el cosmos habría germinado a partir de un punto inicial increíblemente caliente y denso hace unos 13.800 millones de años. Un punto donde toda la energía que daría lugar a todo aquello que observamos en nuestro mundo y en el firmamento estaría condensado en una singularidad que se habría expandido y que continuaría haciéndolo a día de hoy. Los cosmólogos sabían que todas las observaciones nos conducían a creer en ese Big Bang, pero necesitaban una prueba que lo confirmara todo. Tenían que encontrar las cenizas de esa creación, los ecos del fenómeno que supuso el inicio del espacio y del tiempo. Y fue así como empezó la búsqueda de lo que fue bautizado como fondo cósmico de microondas, una supuesta radiación ancestral que llenaría el universo por completo. La primera radiación que fue liberada después de la creación y que tras miles de millones de años habría llegado hasta nosotros. Si el Big Bang era cierto, ese fondo cósmico de microondas tenía que existir. Aún así, los cosmólogos sabían que iba a ser difícil encontrarlo. Y es que a medida que el universo se había expandido, crecido y enfriado, esa luz del universo primitivo habría estirado su longitud de onda, dejando de ser luz visible para tras 13.800 millones de años viajando por el espacio, haber caído la radiación de las microondas y las radios. Además, eran conscientes de que sería una radiación muy fría, casi en el cero absoluto. Pero hubo un equipo que estaba liderando esta búsqueda, que iba a cambiar para siempre el mundo de la astronomía. Jim Peebles, físico canadiense doctor en la Universidad de Princeton, Robert Dicke, físico experimental estadounidense doctor en física nuclear, y David Wilkinson, físico estadounidense, eran los que estaban más cerca de desentrañar la naturaleza de esa radiación cósmica ancestral. Usando modelos matemáticos y astrofísicos, fueron capaces de predecir la temperatura de ese fondo cósmico de microondas, estimándola en 2,8 Kelvin o lo que era lo mismo, menos 270,35 grados Celsius. Sabían qué debían buscar y con un radiómetro empezaron a analizar el firmamento en busca de señales de microonda y de radio que correspondieran con lo que las predicciones decían. Sin embargo, todos y cada uno de los experimentos terminaban en nada. Parecía que era imposible dar con aquella radiación tan fría y tan antigua que sirviera como prueba de la existencia del por aquel entonces tan controvertido Big Bang. Peebles, Dicke y Wilkinson continuaron con sus investigaciones, pero poco a poco la esperanza de dar con esa luz ancestral empezaba a difuminarse. Aún así, a apenas 45 kilómetros de la Universidad de Princeton, todo estaba a pocas semanas de cambiar. La empresa estadounidense Bell Labs, dedicada a la investigación industrial y científica, acababa de instalar una novedosa antena de radio en el municipio de Holmdel, y para dirigir el proyecto contaron con Robert Wilson, radioastrónomo y físico estadounidense, y Arno Penzias, físico alemán nacionalizado estadounidense. Ambos científicos operaron la antena de radio dotada de una tecnología muy vanguardista para realizar investigaciones acerca de posibles mejoras en las telecomunicaciones terrestres y para observar y medir las emisiones procedentes del halo de gas que envuelve nuestra galaxia. Pero antes de captar esas señales de microondas y de radio de alta frecuencia, necesitaban calibrar la antena, y fue entonces cuando la historia de la cosmología iba a cambiar para siempre. Los primeros resultados de calibración mostraron que había un ligero ruido en el instrumental, una pequeña señal de radio que se estaba colando en los resultados. Evidentemente, Penzias y Wilson lo relacionaron con un error de la antena e intentaron encontrar el origen de ese ruido. En primera instancia creyeron que podía ser la ciudad de Nueva York, que podría estar interfiriendo en ese tan delicado instrumento, pero enfocaron hacia ella y el ruido desaparecía. Entonces pensaron que el ruido tal vez procedía del suelo, pero tampoco. Incluso llegaron a pensar que podían ser las palomas que habrían anidado cerca de la antena, pero tras asegurarse de que aquella no era tampoco la explicación, empezaron a quedarse sin ideas. Ese ruido seguía estando ahí. Los dos radioastrónomos ya no sabían qué pensar.
Por ello se reunieron con el equipo para anunciar que esa antena debía tener un fallo en su montaje o en su diseño. Pero uno de los compañeros, a sabiendas de lo que los científicos de Princeton estaban buscando en el cielo, se interesó y les preguntó a qué temperatura estaba esa señal que interpretaban como ruido. Penzias le dijo que alrededor de los 3 kelvins y que parecía estar distribuida por todo el cielo. Encontrando ese exceso de ruido, enfocaran donde enfocaran la antena. Su compañero no dudó entonces en llamar al equipo de la Universidad de Princeton. Robert Dicke tomó el teléfono y escuchó atentamente lo que el científico de Holmdel tenía que contarle. Y cuando terminó la llamada, Dicke lo tuvo claro. Habían encontrado lo que ellos estaban buscando. Los 3 científicos de Princeton se reunieron y llegaron a la conclusión de que aquel ruido que Penzias y Wilson había descubierto tenía que ser ese fondo cósmico de microondas, pues era un ruido uniforme en el cielo que además tenía la temperatura predicha por sus modelos. Y tras una reunión conjunta con los radioastrónomos, Robert Dicke realizó una conferencia en la que anunció que habían dado con los ecos de la creación, con aquella radiación que el Big Bang había producido y con aquellas señales de microondas que impregnaban el universo desde su nacimiento. La rueda de prensa paralizó el mundo científico. Por primera vez habíamos dado con la evidencia casi total de que el cosmos había nacido de un punto increíblemente caliente en un fenómeno que bautizamos como Big Bang. 3 de los científicos involucrados iban a recibir el premio Nobel por el descubrimiento del fondo cósmico de microondas. Y no era para menos. Y es que ese año 1964, habiendo encontrado esa radiación ancestral, pudimos, por fin, arrojar luz a un universo que estaba mostrándonos las cenizas de su creación. Ya no solo es que viéramos que todas las galaxias se separan de nosotros, cosa que implica una expansión del universo. Ya no solo es que las abundancias de los elementos sean las esperadas según esta teoría. Ahora también teníamos la radiación procedente de todas las direcciones del espacio, impregnando todo el universo. Teníamos las 3 evidencias para confirmar el Big Bang y, sobre todo, para echar la mirada atrás y comprender qué ocurrió en el propio principio de los tiempos. Remontándonos 13.800 millones de años en el pasado, estamos presenciando el nacimiento del espacio, el tiempo y la materia del universo. Partiendo de una singularidad, el espacio-tiempo empieza a expandirse y la energía se transforma en materia. El Big Bang acaba de germinar. Y partiendo de un estado inicial de máxima densidad y temperatura, el universo comienza su expansión. En los primeros minutos el espacio se llena de lo que se conoce como plasma, un estado primigenio del universo demasiado caliente como para que se formen átomos. El cosmos durante sus primeros miles de años de existencia era una bola de plasma donde los fotones de la luz eran incapaces de viajar largas distancias, pues estaban presos colisionando constantemente con partículas libres. La luz como la entendemos todavía no había nacido en ese universo primigenio. Pero 380.000 años después del Big Bang, todo cambió. Cuando el universo ya se había expandido lo suficiente para que su energía se diluyera hasta que la temperatura descendiera de los 3000 Kelvin, ya no se pudo mantener ese estado de plasma opaco. Los protones pudieron atrapar a los electrones y el universo entró en su etapa de recombinación, en la que se formaron los primeros átomos de hidrógeno y de forma casi instantánea, el cosmos se hizo transparente. Los fotones atrapados durante 380.000 años en esa bola de plasma pudieron, por fin, empezar a viajar por el espacio. La luz y la materia pueden separarse y la radiación escapa de ese universo primitivo. Los fotones comienzan a viajar en línea recta y a seguir haciéndolo para el resto de la historia del universo hasta ahora 13.800 millones de años después llegar a nosotros. Eso era el fondo cósmico de microondas. Una radiación primordial de rayos de luz que han estado viajando miles de millones de años desde el nacimiento del universo. Un tenue resplandor que procede de todos los lugares del cielo, pero que no es emitida por ningún objeto celeste. Es la luz más antigua del universo. Los primeros fotones que fueron liberados después de la recombinación. Lo más lejos en el espacio y en el tiempo que somos capaces de ver. El fondo cósmico de microondas era un ruido que, si lo escuchábamos con atención,
nos permitía descubrir el mapa más antiguo del universo. Y fue con su descubrimiento que la idea de que el cosmos había nacido de un origen extremadamente denso y caliente caló en la práctica totalidad de la comunidad científica. Era una evidencia muy fuerte, porque estábamos viendo las cenizas del principio de los tiempos, el momento en el que se hizo la luz, cuando el plasma dejó paso al universo de átomos que conocemos y que nos conforma. No había ningún problema en que no fuera luz visible, de hecho, que la radiación electromagnética hubiera caído a la región de las microondas demostraba que, en efecto, el universo se estaba expandiendo, porque tras tantos miles de millones de años las ondas de luz se habían estirado tanto que habían dejado de ser luz visible. El problema era otro, y es que con este modelo tradicional del Big Bang, con una expansión pausada, no podíamos explicar ni que el universo pareciera plano, ni que el fondo cósmico de microondas tuviera en todos los sitios la misma temperatura. Dos rayos de luz de rincones opuestos del universo parecían ser iguales, y solo había una explicación a esto, que nos llegaría con la teoría de la inflación cósmica. Más de 15 años después del descubrimiento del fondo cósmico de microondas, la teoría del Big Bang es muchísimo más que una simple hipótesis. Es un modelo que nos permitía comprender el origen del espacio, del tiempo y de la materia que nos constituye a nosotros y al resto del universo. Sin embargo, las incongruencias inherentes a la teoría descubiertos están haciendo que los detractores del modelo tradicional empiecen a crecer en todo el mundo. Era evidente que había que reescribir la teoría con un nuevo enfoque que permitiera resolver los problemas del horizonte, aquel por el que todo el fondo cósmico de microondas parecía tener la misma temperatura, y del universo geométricamente plano. Nadie parecía ser capaz de dar con una nueva teoría del Big Bang. Nadie, excepto un joven físico teórico de la Universidad Cornell. Su nombre era Alan Guth, que desde que había obtenido su doctorado vivía obsesionado con estos problemas del Big Bang tradicional, y tras años de sumergirse en las complejas matemáticas que emergen del principio del espacio y del tiempo, se dio cuenta de que la física del Big Bang sí que podía reescribirse. Las matemáticas permitían que el nacimiento del universo fuera un fenómeno más violento de lo que creíamos. Alan sabía que tenía entre sus manos una nueva concepción del inicio de los tiempos, y bautizó su hipótesis como la teoría de la inflación cósmica. Y en una conferencia en la Universidad de Stanford, Guth presentó al mundo la teoría inflacionaria. Y de nuevo tuvimos que echar la mirada atrás, hasta el propio nacimiento del tiempo, e incluso antes. La teoría de la inflación cósmica nos decía que antes del inicio del universo como lo conocemos, todo estaba impregnado por el campo del inflatón, un campo cuántico que disponía en su interior de una energía potencial inmensa y que por una fluctuación cuántica habría liberado toda esta energía creando el espacio y convirtiéndola en materia. La inflación cósmica acaba de tener lugar y el universo experimenta una expansión increíblemente rápida, duplicando su tamaño cada 10 elevado a menos 37 segundos. En una fracción de tiempo muchísimo más pequeña de la que podemos concebir, el universo pasó de ser una singularidad a tener un tamaño de varios años luz. Y en muchísimo menos que la trillonésima parte de un segundo, la inflación habría hecho que el universo se expandiera 100 trillones de veces su tamaño, de un espacio cuántico a algo más grande que una galaxia. Alan Guth explicó que su teoría inflacionaria no estaba atentando contra los fundamentos de la relatividad general. Es cierto que Einstein decía que nada podía viajar por el espacio más deprisa que la luz, pero no decía nada del espacio en sí. Ese instante que duró la inflación cósmica antes de detenerse y permitir la evolución del universo primigenio con la expansión que ya conocíamos, permitía resolver los problemas del modelo clásico del Big Bang, porque la teoría inflacionaria sugería que el universo tenía que ser extremadamente grande, muchísimo más de lo que vemos. El universo observable sería solo una ínfima porción de un cosmos mucho más colosal. Es por este motivo que, igual que desde la superficie de la Tierra todo se percibe como un lugar plano pese a que el mundo sea esférico, el universo observable parece plano, pero solo porque somos incapaces de apreciar la curvatura en un universo muchísimo más grande que nació de esta inflación.
Del mismo modo, Alan explicó en la conferencia que su modelo inflacionario resolvía el problema del horizonte, y es que la época inflacionaria implicaba que todas las partes del cielo que vemos estuvieron una vez en contacto, manteniendo una misma temperatura hasta que fueron desgarradas y separadas por la inflación. Alan Guth se convirtió en una de las figuras científicas más importantes del momento, pues las matemáticas de la teoría inflacionaria encajaban. Todo parecía indicar que la inflación fue el momento en el que el universo germinó, pero necesitábamos que la esperanza se convirtiera en evidencia. Y como no podía ser de otro modo, si teníamos que encontrar señales de que la inflación ocurrió, era en la primera luz del universo, donde teníamos que buscar. Si la inflación cósmica había tenido lugar en el nacimiento del universo, era de esperar que hubiera dejado una señal de su existencia. Con el fin de la inflación y el inicio del universo primigenio, habría algunas regiones que se habrían expandido un poco más y por tanto habría diferencias en sus densidades. Unas diferencias que a la larga tejerían el entramado de galaxias que 13.800 millones de años después del nacimiento del universo vemos en el cielo. Si encontrábamos estas fluctuaciones en el universo primitivo, entonces podríamos confirmar la teoría inflacionaria. Y si esas huellas estaban en algún sitio, ese tenía que ser el fondo cósmico de microondas. Desde la formulación de la teoría inflacionaria, los astrónomos de todo el mundo volvieron a interesarse por aquellos ecos de la creación, descubiertos en los años 60. Porque supimos que el fondo cósmico de microondas escondía los secretos mejor guardados del universo primigenio. Pero en ese momento solo teníamos un ruido uniforme, unas señales de microondas que procedían de los confines del espacio y del tiempo, que lo impregnaban todo a nuestro alrededor. Pero si queríamos encontrar evidencias de la inflación, necesitábamos mucho más que un simple ruido. Y fue así como la NASA empezó un proyecto de desarrollo de un satélite que por primera vez nos iba a permitir cartografiar la luz ancestral de la creación. Queríamos dar con una imagen del fondo cósmico de microondas para encontrar pequeñas variaciones de temperatura en esa radiación que hasta ese momento parecía uniforme. Si la inflación y nuestro modelo del Big Bang era correcto, teníamos que ser capaces de encontrar anisotropías en el fondo cósmico de microondas. Unas ligeras desviaciones del orden de la 10.000ª parte de un Kelvin respecto a la temperatura promedio de 2,7 Kelvin. Unas diferencias que de existir iban a indicar que sí que hubo variaciones en la densidad de materia justo después de la inflación, y fue así como llegamos al 18 de noviembre de 1989, día en el que la NASA envió al espacio el satélite COBE, que se mantuvo en órbita hasta el año 1993 recogiendo datos y explorando el fondo cósmico de microondas. Su tecnología era tan precisa que iba a ser capaz de detectar esas anisotropías, en caso de que existieran. Y tras 4 años y un mes de funcionamiento recopilando información, ofreció a los astrónomos de la NASA la imagen que lo iba a cambiar todo. Habíamos conseguido una imagen del fondo cósmico de microondas, pudiendo observar esas anisotropías que indicaban que existían ligeras diferencias de temperatura, indicadoras de variaciones de densidad en la materia tras la recombinación en el universo primigenio. Teníamos un mapa completo del fondo cósmico de microondas, y en estas anisotropías estaba guardada la información más valiosa que el universo nos había brindado jamás. Gracias a ella pudimos estimar de forma mucho más precisa la edad del cosmos y descubrir que las primeras estrellas comenzaron a formarse apenas 200 millones de años después del Big Bang, mucho antes de lo que creíamos posible. Las regiones más frías evolucionaron hacia los vacíos intergalácticos, aquellos espacios entre los filamentos caracterizados por la ausencia de galaxias, mientras que las regiones más calientes acabaron por dar lugar a los cúmulos de galaxias que tejen la estructura de mayor escala del universo. Los científicos estaban viendo cómo el fondo cósmico de microondas estaba revelando mucha más información de la que creían, pero a pesar de las aportaciones de COBE, este no había sido suficientemente preciso como para darnos las evidencias irrefutables de la inflación. Si queríamos dar con ellas, teníamos que dar un paso más allá en nuestra búsqueda.
Con la imagen obtenida por la NASA pudimos observar esas anisotropías en el fondo cósmico de microondas que estábamos buscando. Pero a pesar de conseguir ese primer mapa, necesitábamos un satélite mucho más complejo para confirmar la teoría inflacionaria del Big Bang. Y fue así como estaba a punto de empezar una de las grandes batallas de la cosmología moderna. Nuestra historia nos lleva hasta el lugar más meridional del planeta. Prácticamente en el polo sur geográfico se encuentra la base Amundsen Scott, una estación en la Antártida administrada por la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. A principios del siglo XXI, un equipo internacional de científicos desarrolló un proyecto que iba a permitir estudiar el fondo cósmico de microondas sin necesidad de enviar satélites al espacio. Pero limitados por el presupuesto, no iban a poder analizar esa radiación como lo había hecho COBE. Pero aquellos astrónomos tenían una idea. En lugar de medir las prácticamente imperceptibles diferencias de temperatura en el fondo cósmico de microondas, iban a buscar algo mucho más específico. No estaban interesados en las anisotropías, sino en los patrones de polarización, en esa luz ancestral. Esos rayos de luz primigenios habrían oscilado con una orientación concreta desde que fueron liberados tras la recombinación del universo. Y por tanto estas propiedades de polarización podrían contarnos una historia acerca de qué le habría pasado a la luz en su camino hasta nosotros. Los científicos esperaban que las ondas gravitacionales del nacimiento del universo hubieran producido unos patrones de polarización muy específicos que habrían quedado impresos en el fondo cósmico de microondas. Así, si pudiéramos detectar la bautizada como polarización de modo B, estaríamos dando con una evidencia indirecta de que la inflación sí que tuvo lugar. Y fue así como su proyecto siguió adelante y en enero de 2006, el experimento BICEP entró en funcionamiento. Con instrumentos cada vez más precisos y tecnológicamente complejos, el equipo comenzó a tomar datos del fondo cósmico de microondas en busca de esas señales de polarización de la luz. El equipo sentía que con aquel programa iban a ser capaces de lograr lo que ninguna agencia espacial había conseguido. El problema es que un gigante entró en juego, y tras más de 13 años de desarrollo, la Agencia Espacial Europea estaba lista para reescribir la historia. Era el 14 de mayo del año 2009. El cohete Ariane 5 despega desde el puerto espacial de Kourou en la Guayana francesa. A bordo se encuentra uno de los instrumentos científicos más innovadores de los últimos tiempos. Y en una maniobra que no podía fallar, la sonda con el equipo se separó del conjunto de lanzamiento para viajar hasta el punto de Lagrange L2, situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. El telescopio Planck había llegado a su órbita. Un instrumento diseñado para detectar las anisotropías en el fondo cósmico de microondas en casi todo el cielo con una resolución y una sensibilidad sin precedentes. Y fue así como el telescopio comenzó a cartografiar esa luz ancestral buscando las respuestas que durante tanto tiempo el universo nos había ocultado. De vuelta a la Tierra, los científicos de la ESA comenzaron a escuchar hablar acerca del estudio que los astrónomos de BICEP estaban realizando en la Antártida. Pero en ningún momento los tomaron como una competencia. Era un simple proyecto universitario frente a todo el poder económico y tecnológico de la agencia europea. De todas formas, los científicos en la base en el Polo Sur continuaron trabajando durante años, viendo cómo su método de detección de polarizaciones funcionaba y cómo estaban cada vez más cerca de dar con una región que les permitiera confirmar la teoría inflacionaria. Sin embargo, todo su trabajo quedó eclipsado cuando el 21 de marzo de 2013, la ESA publicó los resultados que había obtenido el telescopio Planck, y en una conferencia que había reunido a decenas de medios de comunicación, presentaron al mundo la más completa y detallada imagen del fondo cósmico de microondas hasta la fecha. La imagen de Planck revelaba muchísima información, más incluso que la obtenida por la sonda WMAP, que estudió el cielo buscando diferencias de temperatura en la radiación cósmica de fondo hasta el año 2010, ofreciendo una imagen que ya parecía ser totalmente completa. Pero los resultados del telescopio Planck fueron mucho más allá. Analizando las anisotropías tan ligeras que era capaz de percibir, los resultados nos permitieron estimar la edad del universo en 13.790 millones de años, determinar su tasa de expansión en 67,8 km por segundo por megaparsec
y conocer sus contenidos viendo que solo el 5% del universo era materia bariónica, que el 26% correspondía a la materia oscura y que un apabullante 69% se encontraba en la enigmática energía oscura. Planck nos había ofrecido una nueva comprensión del universo, pero los científicos de la base en la Antártida todavía tenían algo que decir en esta historia. Un año después de la publicación de la imagen del fondo cósmico de microondas de Planck, el equipo de Bicep realizó un comunicado diciendo que habían encontrado esos patrones de polarización procedentes de las ondas gravitacionales de la época inflacionaria, que habían quedado impresos en la radiación cósmica de fondo. El equipo estaba casi seguro de que sus resultados eran fiables, pero tenían la duda de que todo lo que habían descubierto se debiera a contaminación procedente del polvo de nuestra galaxia, que podría estar alterando los resultados. El problema es que ellos no tenían acceso a la información acerca de la ubicación del polvo galáctico. Quien tenía esa información era el equipo del telescopio Planck, pero cuando los científicos de Bicep se la pidieron a la ESA, no se la dieron. En cambio, el equipo de la Agencia Espacial se dedicó a inspeccionar esa región del cielo que Bicep creía que escondía las pruebas de la inflación y publicó un artículo donde mostraron que, en efecto, los resultados de los científicos de la Antártida eran erróneos. La señal que habían captado no era del fondo cósmico de microondas, era simplemente polvo. Tantos años de esperanza y de trabajo finalmente quedaron en nada. Pero a día de hoy esa búsqueda de patrones y anisotropías en el fondo cósmico de microondas sigue estando vigente. Científicos de todo el mundo continúan explorando esa luz ancestral del universo, porque a pesar de que el universo mantenga sus secretos bien escondidos, nosotros siempre somos capaces de ir un paso más allá para encontrar la luz. Las respuestas al origen del espacio y del tiempo se encuentran ahí. Sabemos dónde buscar. Solo nos queda persistir y seguir mirando.